Un placer estar nuevamente en nuestra acostumbrada cita los sábados a la 1 de la tarde, hora de Colombia. Como siempre, esta conversación, este webinar, lo grabaremos y lo tendremos en nuestro canal digital de Humanizarte. Y de la misma manera, como siempre, invitamos a que sus preguntas, por favor, las hagan a través del chat para nuestros invitados. Y tendremos cerrados, por favor nos ayudan para cerrar micrófonos y cerrar videos para que la banda de ancha no se nos cargue y así podamos tener una buena calidad de la emisión. Muy bien. Como lo habíamos anticipado a través de nuestras redes, el tema de hoy es el proceso de autoconocimiento con el eneagrama en las empresas de hoy. Y tenemos un grupo absolutamente selecto de invitados, y el criterio con el cual escogimos este grupo de panelistas era fundamentalmente de personas que tuviesen una alta trayectoria a nivel organizacional, tanto como directores, ejecutivos, gerentes de empresas, y también con personas que trabajen en el apoyo de empresas en el tema del desarrollo organizacional. Para no correr el riesgo de pecar por omisión, voy a pedirle a cada uno de mis invitados a que haga una breve presentación de lo que es su trayectoria a nivel empresarial. Entonces, por favor, le doy la bienvenida con mi agradecimiento por aceptar esta invitación a Ana María Mejía. Muchas gracias, Germán. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes y compartiendo este panel con gente tan linda y tan querida. Bueno, te cuento que en mi vida pasada fui ejecutiva. Estuve como gerente general de laboratorios Baxter, vicepresidente regional para el área andina y también vicepresidente financiero a nivel mundial para el área de vacunas, están en moda últimamente. Sí. Trabajé con multinacionales alrededor de 25 años y tengo amplia experiencia en lo que es manejar empresas. Actualmente manejo mi propia empresa, vivo en Miami y me retiré del mundo corporativo hace unos años, pero sigo en mi propio mundo empresarial. Aquí estoy. Muchas gracias, Anita. Te salvaste del tema de la vacuna. De esta Me vacuna. salvé el tema de la vacuna, imagínate. Bueno, muchas gracias. Edisnet, Ana María está desde Miami acompañándonos. Edisnet está en Ciudad de Panamá. Edisnet, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias a todos también por estar aquí y a las personas que nos acompañan. Bueno, yo llevo más o menos unos 10 años en el mundo corporativo. De pronto ahí escuchan a mis hijas, ¿no? Soy mamá de gemelas. Tengo 2 preciosas hijas de 3 años. Me desempeñé inicialmente en el mundo corporativo como gerente de formación y desarrollo. Me encargaba de todos los procesos de formación y desarrollo en distintas organizaciones multinacionales, y luego tuve la oportunidad de ascender como directivo de recursos humanos. Me desempeñé por varios años también como directivo de recursos humanos, y cuando nacen mis hijas decido también hacer como Ana María este proceso de crear mi propia empresa, y tengo mi propia empresa de formación, entrenamiento y consultoría en recursos humanos. Muchas gracias, Edisnet. Luis Fernando nos está acompañando desde Pereira, del Eje Cafetero en Colombia. Hola, hola a todos. Me gusta mucho estar con ustedes aquí también, estrenándome. Yo no estaba antes en estos espacios y agradezco mucho la invitación. Yo, digamos, hablaré de mi vida laboral reciente. Para mí reciente son los últimos 20 años. Entonces, la primera parte de esos últimos 20 años estuve trabajando yo soy psicólogo, y estuve trabajando en salud mental pública. Entonces, en el municipio de Pereira,
estaba a cargo del área de salud mental y pues trabajábamos en todo lo que tiene previsto digamos, nuestro sistema de salud, desde la promoción y la prevención, temas de violencia, de drogas, de formación a trabajadores de la salud en salud mental y esas cosas. Y en los últimos 12 años he estado trabajando en una empresa muy querida por todos nosotros y por muchas otras personas, llamada Audipharma. Esta empresa se dedica es un operador logístico integral en el área de los medicamentos y mi rol aquí es ser el director de desarrollo humano. Somos un equipo grande en el área de gestión humana y actualmente estoy como muy especializado en el acompañamiento a los líderes para su desarrollo y los acompaño también como coach. Eso hago por ahora. No se te escucha, Germán. María Mercedes desde Cali, Colombia, bienvenida. Nada, muchas gracias, Germán. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos todos los que están conectados y los panelistas tan bellos. Bueno, yo de profesión soy abogada y los oigo trabajando en grandes empresas. La verdad es que mi último trabajo como empleada fue como directora de gremio de la Asociación Hotelera y luego me dediqué totalmente a la capacitación. O sea que llevo más de 20 años, no voy a decir cuánto es el pico, capacitando en las organizaciones y a nivel personal. Pues obviamente dentro del modelo del Enneagrama y muchísimas otras cosas más. Entonces espero pues que este encuentro sea muy agradable y de mucho aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, María Mercedes. Alberto Bravo desde Bogotá. Bienvenido, Alberto. Gracias Germán y gracias a todos por acompañarnos. Bueno, Germán, ¿qué te cuento yo? Psicólogo de profesión. Fíjate, cuando yo estudié la carrera hice la profundización en todo menos en temas organizacionales, ¿sabes? Lo primero que me picó desde la psicología fue la clínica y profundicé mucho en ella. Luego la educativa, pero la vida tiene sus bromas, ¿no? Y tanto que dije que no quería o que no veía mi perspectiva organizacional, pues ahí fue donde hice realmente mi carrera. Yo entré a trabajar, llegué de Cali, pues también hice mi vida en Cali. Cuando llegué acá, entré al universo organizacional y en el universo organizacional terminé trabajando en dirección de servicio al cliente, luego en mercadeo y luego en recursos humanos y de alguna manera igual también estoy dirigiendo formación y desarrollo. Pero hubo un momento donde creo que como la mayoría que estamos acá, di un salto al vacío y ese salto al vacío fue salirse de ese escritorio a ver cómo lo podía hacer desde el otro lado. Y desde ahí nace una compañía de talento humano que hace 3 cosas particularmente. Formación y desarrollo, coaching y mentoring y cultura organizacional. Y eso es lo que he venido haciendo en los últimos 14 años. Muchas gracias, Alberto. Y desde El Salvador, Salvador Villafuerte. Bienvenido, Salvador. Hola, gracias Germán por invitarme una vez más. Me acuerdo que estuvimos hablando hace algunos meses acerca de Enneagrama y inteligencia emocional, lo recuerdo. Y bueno, mi nombre es Salvador Villafuerte, pero la gente que me quiere mucho me dice Chamba, ¿verdad? Como 6 me dicen así. Ojalá hoy crezca. Y mi currículum oculto es que tengo 44 años de edad y más de la mitad de mi vida, es decir, 24 años para ser exacto, he trabajado como consultor y facilitador. Siempre he dicho que yo soy consultor y facilitador de carrera. Elegí esto a los 19, 20 años, ¿verdad? Decidí meterme en el mundo de las organizaciones, trabajar con empresas, con la gran empresa. Y en estos 24 años, pues ha sido una aventura formidable acompañar a muchas organizaciones. Soy licenciado en educación, ¿verdad? Pedagogo. Y he trabajado, pues trabajé 14 años en el Seguro Social, siempre en la parte también de facilitación para las empresas, ¿verdad? Y hace no menos de 8 años fundamos con mi esposa una compañía que se llama Experiencial Life Coaching aquí en El Salvador.
Y esta compañía, pues, ha sido nuestro bebé también y hemos tenido un montón de aventuras bien interesantes. Hemos estado en al menos 12 países trabajando. Y pues algunos años atrás, hace creo que 3, empecé la aventura del tema del eneagrama. Así que aquí estoy muy emocionado viendo a estos panelistas. De verdad que para mí es un honor estar con ellos. Gracias. Estás en silencio. Muchas gracias. Otra característica, bueno, nuestro grupo panelista está muy bien equilibrado entre el hacer y el ser en términos de su experiencia profesional, su práctica en grandes empresas y también en el tema de la capacitación, en el tema del desarrollo. Adicionalmente, el otro elemento en común que tienen es que todos conocen en más o menos dimensión el tema del eneagrama, que es uno de los complementos al tema fundamental de hoy. Entonces, entremos en materia y va la primera pregunta que tiene mucho que ver con la actualidad y creo que lo que motivó a muchas personas a aceptar esta invitación y estar aquí. Y tiene que ver con el hecho de la transformación de las empresas de hoy. Es evidente que la situación que estamos viviendo amerita como nunca el que las empresas sufran un proceso de transformación. ¿Cómo ven ustedes ese proceso de transformación que se va a adelantar en las empresas de hoy en día? ¿Quién desea iniciar la disertación sobre este tema? Uno por uno, por favor. Bueno, si quieren, empiezo. Muchas gracias, Edne. Creo que es un discurso que se ha posicionado en todo lado, tanto en redes sociales como en los distintos medios, de la transformación digital, ¿no? Y cómo las empresas van a tener que transformarse, pero cuando vemos realmente los discursos, estos grandes expertos futuristas y demás hablan de transformación humana, porque realmente lo que se va a necesitar es transformar al individuo y transformar además el liderazgo. En un reciente estudio, Dell publicó, en un estudio de Jacob Morgan, uno de los grandes futuristas en temas laborales, que el 85% de los empleos que van a ser o van a estar abiertos, vacantes en el 2030, hoy no existen. Es decir, están por crearse. La transformación real que tienen que pasar las empresas va a tener que estar atravesada por ese proceso de pensar que ahora que tenemos la tecnología y que la tecnología va a cubrir todas estas labores rutinarias, todas estas labores analíticas, todas estas labores mecánicas que vamos a hacer con las personas, es el momento de ya empezar a desarrollar el potencial de las personas. Entonces, estos cargos repetitivos y estos cargos mecánicos van a desaparecer. Va a ser el momento de empezar a gestionar el talento de una manera distinta. Esa va a ser la real transformación de las organizaciones. Si bien el entorno digital y la digitalización es importante, digamos que el quick del asunto va a estar en cómo logra la empresa transformar a sus equipos de trabajo, cómo logra la empresa transformar a las personas y a sus líderes para lograr mejores resultados que se adapten mejor a las necesidades del mercado. Entonces, el tema de la transformación es un tema sin duda de personas, a mi modo de ver, y un reto para las organizaciones de empezar a ver cuáles son los líderes que van a afrontar esos desafíos y esas nuevas necesidades, porque además, bueno, hay muchas cosas, pero quiero darle el paso a los demás también panelistas, pero el tema de los millennials aquí cobre un papel fundamental, porque en el 2030 el 75% de la fuerza laboral van a ser millennials, y estos buscan una cosa totalmente distinta, buscan un trabajo con propósito, buscan un líder inspirador, un líder que alinea además los objetivos estratégicos de la compañía con los objetivos que ellos tienen para sí. Entonces, para resumir todo esto, el liderazgo y la transformación real es un tema de personas, de pasar de lo transaccional a lo transformacional. Muchas gracias, Edine. María Mer.
Bueno, yo diría que el desarrollo humano se ha venido ya manejando hace rato en las organizaciones. Hace rato las organizaciones entraron en esto. Igual hay muchas empresas, por ejemplo, grandes que están constantemente capacitando a su gente, ¿ves? Y ya dejaron de hacer también tanta capacitación técnica para pasar a hacer capacitación más humana. Es decir, en este proceso ya venimos desde hace varios años. Yo diría que el día de hoy se ha disparado, ¿ves? Dijéramos un poco más el énfasis, pero hacia temas muy puntuales como la incertidumbre, ¿ves? Como el manejo del estrés, como la presión y este tipo de cosas. Es decir, por ejemplo, todo lo que yo he estado trabajando dentro de las organizaciones en este momento de pandemia ha sido muy enfocado a ese tema, ¿no? Pero ya las organizaciones creo que son conscientes de esto, ¿no? De que la parte humana es supremamente importante dentro de los entornos, porque cuando tenemos, por ejemplo, un liderazgo que está más fundamentado desde lo humano, desde lo consciente, pues en ese sentido los equipos van a responder de una forma mucho más productiva, ¿sí? Entonces yo opino que esto lo venimos trabajando hace ya un tiempo, ¿sí? Pero obviamente cada vez se le da mucho más importancia. Muchas gracias, María Mel. Alberto. Tu micrófono, Alberto. Ahí mejor, ¿verdad? Ahí ya. Muy bien. Decía que me siento en sintonía con lo que está compartiendo, tanto María Mer como Desnet. Yo siento que sí veníamos ya en un proceso de humanización de las organizaciones, pero no es un secreto que esta etapa, esta pandemia, nos dio un buen empujoncito, ¿verdad? Como que nos enfrentó y nos puso más al límite. Y creo que eso tiene mucho sentido. Mira, desde la mirada que yo tengo, las organizaciones no son más sino un laboratorio de relaciones, ¿sí? Es un laboratorio de relaciones con un propósito y buscamos que sea un propósito común. Entonces estamos trabajando un propósito individual, con un propósito de equipo, con un propósito de organización, pero no deja de ser un laboratorio de relaciones. Y ese laboratorio de relaciones, pues de alguna manera con este empujón empezaron a cambiarse un poco las dinámicas de juego, ¿no? Y empezó a darle mayor importancia al individuo y no a todos los recursos que estaban alrededor de ese laboratorio. Y ojo que uso la palabra individuo con juicio, es darnos cuenta que hemos estado tal vez fragmentados o distraídos en este laboratorio de relaciones, dejándonos hacer push por muchas cosas, compañías que nos piden tanto, nos han pedido tanto la orientación al logro, pero hemos perdido algo de lo que hay más atrás, ¿no? Entonces yo hablo de individuo como con el juicio de la palabra de no dividido, es encontrar que no estamos divididos, que hay una identidad, que hay un bloque ahí. Hay algo interesante y es, todo el tiempo estuvieron hablando de cambio, y llevamos mucho tiempo hablando de cambio, y llevamos un tiempo hablando de transformación, y tiene un sentido. Desde mi mirada, por ejemplo, algo que ha tomado mucha fuerza, el cambio, como yo concibo el cambio, es como cuando vos, no sé, retiras un bombillo, un foco, un algo, lo retiras porque ya no sirve, lo cambio, lo desecho. En cambio, la transformación es una creencia un poco diferente. Es saber que lo que está puede tener un mayor potencial y lo puedo organizar, estructurar, acomodar, orientar para sacar ese máximo potencial. No es cambio, no es desechar lo que nos sirve en una organización. Es una visión mucho más apreciativa. Es ver que tenemos todos los recursos, solo que tenemos que crear las mejores condiciones para que esos talentos fluyan o emerjan de mejor manera, ¿sí? No es un secreto, las organizaciones han estado en un boom, estuvieron en un boom contratando por grandes, si tengo este estudio o este otro, vengo de esta universidad, este es mi currículum, y dan grandes bienvenidas a grandes hojas de vida, a grandes currículos, pero después se ven enfrentados a dar algunas penosas despedidas, y es precisamente por conectar con la identidad del individuo, porque no conectó con la cultura, porque no conectó con los valores, porque no hizo match con su propósito. Y creo que eso es un poco lo que nos está llamando a trabajar ese ejercicio. Y lo que nos ha impulsado este nuevo espacio es a subirle el volumen a eso, a volver al origen, a volver a la esencia, a volver al individuo, a volver al potencial y a reconectar ese potencial como un sistema, alineando el laboratorio de relaciones que son las diferentes organizaciones, con propósito y con sentido. Muchas gracias, Alberto. Salvador y luego Anita. Gracias. Gracias a mis antecesores y gracias a ti, Germán. Pues yo pensando en tu pregunta de cómo las organizaciones están viviendo este proceso de
transformación en el hoy, pues para eso hay que ir al pasado también, ¿no? Hace 20 años las organizaciones se enfocaban mucho en la parte técnica y a mí me parece que las organizaciones empezaron que eran dirigidas más por el lado izquierdo del cerebro, ¿verdad? Esa parte más racional, esa parte más del resultado, y de repente de ver a las personas también como un número, como alguien que me aporta algo a la organización. No puedo decir ni que me aporta valor. Hoy en día, creo yo que quienes van a liderar las organizaciones, y también, ¿por qué no el mundo?, son aquellas personas que desarrollemos más el lado derecho del cerebro, donde está toda esta parte de la innovación, los sentimientos, donde está la creatividad, las posibilidades, la afabilidad y también la orientación hacia los seres humanos. Hace como 4 años participé de un estudio a más de 34,000 colaboradores que se encuestaron en Centroamérica y el Caribe. Y resulta que estos 34,000 colaboradores dijeron lo siguiente. Más o menos, fíjate, pedían como unas 47 cosas distintas de manera gradual, ¿verdad? En el número 21 estaba el salario, imagínate, la parte del salario. Entonces, la pregunta fue, ¿qué te haría quedarte 5 años más en la compañía? Y las primeras 3 cosas fueron confianza. Y dijeron, no confianza con el presidente de la compañía, sino con mi jefe inmediato. La segunda cosa que pidieron en mayor proporción fue comunicación, que puedan ser escuchados, ¿verdad? Y tener esa relación abierta, tanto de confianza como de comunicación. Y la tercera, ambiente. Entonces las organizaciones, comprendiendo eso, deberían de volcarse a poder trabajar estos 3 indicadores. Pero cuando se les preguntó a los líderes, mandos medios, líderes de primera línea, dijeron 3 cosas bien interesantes. La primera es resultados. Y está bien que pidan resultados porque para eso nos contratan, ¿no? A los líderes para dar resultados. El tema es el cómo, ¿verdad? Imaginen ustedes a sus colaboradores como que fueran naranjas. ¿Qué esperarían de esas naranjas? Alguien puede decir, exprimirlas. Y no, ¿verdad? No va por ahí. Sino sacarle el jugo, tampoco va por ahí, ¿verdad? Sacarle el jugo, sino obtener un jugo rico, un jugo abundante, un jugo que sea el jugo del comercial, ¿verdad? Ese jugo del comercial donde se ve rico y todo eso. Entonces, el resultado. Segundo, fíjate, la segunda cosa que pidieron los líderes era que ellos esperaban que los colaboradores dieran lo mejor de sí, no lo peor de ellos, sino lo mejor. Y yo creo que todo líder se levanta pensando en eso. Yo espero que mis colaboradores den lo mejor de ellos y no lo peor. Y la tercera cosa que pidieron fue que los colaboradores tuvieran un sentimiento de familia o de equipo. Entonces, si vemos esas 3 cosas que pidieron los colaboradores, más las 3 cosas que pidieron los líderes, son 6 indicadores bien importantes que las organizaciones deberían de ir hacia ahí. Y ya hay, ¿verdad? Así que hay que trabajar más esa parte y creo que las organizaciones van hacia eso, hacia transformarse de esa manera, escuchando más también a qué es lo que quieren las personas. Eso quería compartirles hoy. Muchas gracias, Salvador. Ana María. Germán, yo quisiera, me estoy poniendo aquí en la posición de este gerente general de hoy, que su empresa se le volvió por Zoom, donde ya cada cual está en su casa, donde ya no hay ese contacto permanente, donde ya no hay la forma de motivar a la persona, de verle a los ojos y saber qué le está pasando, qué está pensando, cuáles son las disparidades, cuáles son los problemas, las complejidades que puede haber entre un departamento y otro. Fíjate que en estudios que han hecho acá han encontrado que la productividad se ha disparado con el trabajo en casa. Que las personas están muy contentas haciendo trabajo en casa y que volver a las organizaciones como eran antes, todos reunidos, todos en un mismo salón, pudiéndose conversar, pues eso parece que se va a demorar un poco.
Entonces, la gran pregunta que yo me hago hoy es, ¿cómo ese gerente general puede motivar a su gente? ¿Cómo puede manejar ese recurso humano? No nos vamos tan lejos. Vámonos al aquí y a la hora, a lo que está pasando hoy. Y entonces, para los cerebrales, pues están felices. Ellos están en su cueva y esta es el paraíso. Pero la mayoría de las personas en una empresa pueden estar en el lado emocional. Y esas personas trabajando desde un computador en su casa se pueden estar sintiendo aisladas, se pueden estar sintiendo solas, pueden estar sintiendo que no tienen el contacto que están necesitando. Entonces, yo diría que en el tema del manejo de gerencia, en el tema del manejo de personas, vamos a tener una transición de, puede ser por lo menos un par de años, en que la vida nos cambió y tenemos que cambiar la forma como estamos administrando y la forma como hemos hecho todo siempre. Muchas gracias, Ana María. Luis Fernando. Difícil agregar algo que no haya sido dicho ya, y todo como muy al punto. Lo que me parece que es muy claro, como por no repetir demasiado, es que las transformaciones de las empresas sí son transformaciones de las personas. Yo quisiera como hacer hincapié en qué es lo que lleva a alguien a querer transformarse. Y ahí nos encontramos con un problema que no es nuevo. Lo que estamos viendo en este momento es tal vez una aceleración de la información, y para muchos de la interpretación de esa información en términos de necesitamos hacer un cambio, necesitamos transformarnos. Pero el reto de transformarse, cuando lo entendemos que es reto de las personas, nos lleva a un problema que es muy antiguo. Y es que podemos hacer transformaciones afuera que no son sostenibles porque no entienden, para las empresas y los grupos y las personas que lo tengan así de claro, que hay que partir de sí mismo, hay que comenzar con uno para que los cambios no sean cosméticos, para que los cambios se mantengan. Muy bien. Con lo que acabas de decir, Luisfer, y con la antesala que Anita hizo cuando hizo su aporte, aparece aquí entonces el eneagrama. ¿Cómo el eneagrama nos puede apoyar en ese proceso de transformación al interior de las organizaciones? Yo, para cambiar el orden, ya que fui el último, permítanme ser primero aquí. Por supuesto que sí. Con permiso de las damas, a que se sabe que son primero y esto no cambia esa realidad. Pues bueno, yo creo que una de las razones por las cuales me invitó Germán es porque nosotros también tuvimos una experiencia en Audifarma con el eneagrama. Esta herramienta, pues digamos que fue utilizada por nosotros para abordar una de las habilidades que se reconoce que todas las personas, pero especialmente los líderes, deben tener en un equipo. Digamos que podríamos dividirlas en tres grupos: la gestión de los resultados, la gestión de las personas y la gestión de sí mismo. En eso de la gestión de sí mismo, pues estamos hablando de adquirir unos datos mucho más claros acerca de quién soy yo, qué puedo hacer y qué me queda muy difícil hacer, qué me queda fácil, qué me queda difícil. Hay tantas herramientas, escuchamos instrumentos sobre personalidad, más o menos sustentados teóricamente, los 5 grandes, es decir, el DISC, el PDA, y por supuesto, una herramienta muy sorprendente como el eneagrama tiene su lugar dentro de la satisfacción de esta necesidad. Nosotros entonces lo que hicimos fue, a través de varios grupos y durante un tiempo sostenido, permitir que muchas personas se expusieran a la experiencia de conocerse a sí mismos a través de la aplicación de esto y encontrar alguna claridad sobre lo que ha sido su vida, sobre lo que explica por qué hoy por hoy se relaciona de tal manera con los demás, por qué le resulta algunas cosas más fácil y otras más difíciles.
y como tal creo que ha aportado mucho, aportó mucho para nosotros mientras la estuvimos utilizando. Nosotros por el mismo, la misma dinámica, digamos, de la organización, nos dimos a la tarea de diversificar pues como esas opciones, y por supuesto que las prioridades también han ido marcándonos otras cosas para atender los problemas económicos del entorno y todo esto. Pero puedo decir que para muchas personas la herramienta del Enneagrama significó un clic que les permitió, a partir de un mejor entendimiento de sí mismo, comenzar a hacer un cambio en la relación con esos otros dos grupos digamos, de prioridades, especialmente a los líderes. Una mejor relación con los demás y una mejor relación con los resultados que tienen que entregar dentro de la lógica de la empresa. Muchas gracias, Luisfer. María Mer. Bueno, yo quisiera decir dos cositas y una es una anécdota, ¿no? Una cosa es, bueno, la primera es que entrar en Enneagrama en las organizaciones es un reto bastante interesante, ¿no? Porque pues sabemos que no todo el mundo está dispuesto a quererse ver. Cuando uno hace Enneagrama a nivel personal es una delicia porque es que uno hasta paga por eso. Pero cuando hablamos de un Enneagrama en una empresa, arrancamos con gente que mucha de ella no quiere estar allí, ¿sí? Ahora, eso quería pues como ponerlo de preámbulo porque es bastante interesante, ¿no? Porque es un reto totalmente diferente hacer las dos versiones. Pero quería contarle a Anita y a todos que casualmente, bueno, yo soy coach de la Universidad de Barcelona y casualmente los procesos que más he hecho coach ahorita en la pandemia han sido con cerebrales, Anita, no han sido con emocionales. Han sido con cerebrales. Entonces, uno creería que un cerebral está feliz en su casa, aislado, y resulta que no. Y no es así. ¿Por qué? Porque es que estos personajes que son tan metódicos, tan acostumbrados a hacer las cosas y tener a la familia encima, les ha disparado la ansiedad al 100%. ¿Ves? Entonces, es bastante interesante porque yo diría que son los más cómodos y resulta que pues en lo que me ha tocado, en la experiencia que he tenido ahorita, he trabajado más coaching con financieros, con sistemas, es decir, con los más cabezudos de todos, y ha sido bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, María Mer. Anita, tú tuviste una experiencia maravillosa en tu vida profesional donde no conociste el Enneagrama y lo viniste a conocer ya en tu retiro de las organizaciones, pero igual en tu propia empresa. Creo que tu visión es bien interesante sobre el tema. Sí, Germán, fíjate que nosotros pudimos hacer unas cosas preciosas en la empresa. La verdad es que la empresa venía como un patico feo y empezamos a trabajar en todo lo que ustedes han dicho, en reconocer la persona, en empezar a sentirnos que podíamos hacer las cosas, que nos estaban mirando, que nos estaban reconociendo lo que se estaba haciendo, y la transformación de la empresa fue fantástica. Y bueno, pues a mucho honor nos ganamos el Premio Colombiano a la Calidad y el Premio Baxter a la Calidad en un par de ocasiones. Después de que salí, conocí el Enneagrama, no me hice correspondiente mientras estaba en la empresa. Y yo lo que digo es, lo que hubiéramos podido hacer si hubiéramos tenido esa herramienta. Yo la busqué, yo buscaba, yo sabía, necesitaba algo más, pero la herramienta no me llegó. Pero hoy, y mirando en retrospectiva, mejor dicho, hubiera sido absolutamente maravilloso poder comprender muchas cosas. Vean, hubiera sido maravilloso haber entendido que la persona que teníamos en control de calidad, que era absolutamente, mejor dicho, no se salía un centímetro, era perfecta para lo que necesitábamos. Y la necesitábamos era así, porque hacíamos productos que iban a salvar vidas humanas. Y un error le costaba la vida a una persona. Entonces, ¿qué clase de persona necesitábamos ahí? Definitivamente ese uno que teníamos en ese momento, pero que de pronto en ese momento ni siquiera lo valorábamos, porque nos parecía que era demasiado estricta, ¿no? Era perfecta.
Y así hubiéramos podido entender que el de ventas, que mejor dicho vendía lo que quieras y trataba de meternos goles por todos los lados, era también perfecto y era lo que necesitábamos. Entonces, yo te diría que hubiéramos podido eliminar gran parte de los malentendidos, de los no aceptar lo que está haciendo el otro departamento, de no entender entonces por qué una persona se comporta de una manera a la otra. Y si hubiéramos tenido la herramienta de saber cada uno cómo era su estilo de liderazgo y su estilo de comunicación de acuerdo con su eneatipo, pues hubiera sido, mejor dicho, lo hubiéramos sacado del estadio. Entonces, pues ahora en la empresa nosotros usamos todas las herramientas que gracias a Dios llegaron, un poquito tarde, pero llegaron. Y es maravilloso poder uno ver de dónde viene la otra persona y cómo estoy reaccionando yo y sobre todo cada vez poder ser mejores personas. En mi scorecard, nosotros usábamos una cosa que se llama matriz de resultados. Hubiera habido por lo menos una adicional que hubiera tenido que ver con cómo me comporto y cómo estoy progresando desde el punto de vista personal en lo que es mi estilo de liderazgo y en lo que es mi estilo de comunicación en la empresa. Muchas gracias. Edisnet, tú tuviste la oportunidad de conocer el Eneagrama estando en la plenitud de tu trabajo en recursos humanos y me parece que fue muy interesante porque lo viviste no solamente con una intensidad inmensa desde lo personal, sino también lo pudiste vivir con intensidad desde el entorno laboral. Cuéntanos, por favor. Definitivamente el eneagrama en las organizaciones es oro puro. Recuerdo cuando hicimos este encuentro, éramos más o menos como 25 ejecutivos de la organización y la transformación que se vivió después de ese proceso fue maravilloso. Los indicadores de resultados de los equipos aumentaron. O sea, aquí les estoy hablando de indicadores puros y duros. Las ventas de la compañía inclusive aumentaron y dentro del periodo que yo estuve fue el periodo de mayor productividad de la organización. ¿Y por qué, desde mi mirada, por qué sucede esto? Yo creo que aumenta la productividad del líder, aumenta la productividad de los equipos. El líder se empieza a sentir mucho más seguro en la manera de dirigirse a su equipo porque reconoce desde su estilo de personalidad cuáles son sus talentos, cuáles son además esas brechas que debe manejar para poder gestionar su equipo de una mayor manera. Cuando hablamos de transformación, y lo decía creo que era Salvador o Alberto, estamos hablando de la necesidad de sacar el máximo potencial del otro, pero yo no puedo sacar el máximo potencial del otro si yo no sé qué tiene el otro por dentro. Y primero también qué tengo yo dentro, que era un poco lo que nos hablaba Luis de la búsqueda interior. Cuando el líder se centra y dice, wow, esto soy yo, con mis luces y con mis sombras, como decimos, pero esto que no me gusta tanto funciona, lo decía Ana María, para el equipo en esta medida, y esto no funciona, empiezo a validarme yo también como líder, pero empiezo a ser consciente de lo que debo desarrollar. Pero además empiezo a valorar a los que tengo al lado, a mi equipo de trabajo, a ver que detrás de cada uno de ellos no es que no sea un buen colaborador, es que tal vez está sentado en el puesto que no debería estar, tal vez está haciendo la actividad que no nace desde su alma. Entonces, incluso para optimización de los equipos de trabajo, el eneagrama es maravilloso, porque entonces te das cuenta que si tienes un cerebral, o si tienes una de las personalidades emocionales introvertidas como la 4 y la expones ante un público y tú crees que le estás ayudando para dar reconocimiento, y encuentras el lado opuesto, pero si pones a un 3, lo que haces es que lo potencializas, entonces te das cuenta dónde debes trabajar, encuentras, perdón por la expresión tan técnica, pero data que te permite a ti gestionar el equipo, y eso fue lo que pasó en nuestro proceso de eneagrama específicamente, y es que los líderes se vieron a ellos mismos, entendieron cuáles eran sus potencialidades, pero también las de su equipo, lograron generar sinergia y algo que es muy importante que hace el eneagrama, y es
creo que algo que persiguen todas las organizaciones, y también alguno de ustedes lo dijo, y es la confianza. Abre espacios de confianza y credibilidad. Los estudios muestran que el 60% de las personas no confían en sus líderes, es decir, que 6 de cada 10 empleados no confían en sus líderes. Y esto pasa porque los líderes no se muestran vulnerables, se muestran perfectos, con miedo a equivocarse, con miedo a errar, que eso ya está mandado a recoger. Cuando vas a un proceso de estos en equipo, está el gerente general, están los otros gerentes y todos los ves como seres humanos, es una experiencia maravillosa que abre canales en lugar de mostrarse, de ser algo negativo, porque muchos entran precisamente como ustedes lo dicen, como algo negativo, de mostrarse como son, genera lazos de confianza. Y hoy en día las organizaciones se mueven por la economía de la confianza, por la confianza y la credibilidad que generan con sus clientes externos y con el cliente interno. Entonces, por eso el Enneagrama es maravilloso y lo sigo diciendo, una de las mejores herramientas para aumentar rentabilidad y productividad organizacional. Muchas gracias, Eine. Alberto, una preguntita para ti específicamente dentro de este mismo contexto. En lo que nos mencionaste algo sobre tu currículum, y lo que te conozco, es evidente que en los últimos años te has volcado mucho más hacia el uso del Enneagrama profesionalmente en tu vida, en todo lo demás, hasta el punto de que eres el fundador de la Asociación Colombiana de Enneagrama. Apenas para eso. Entonces, ¿por qué ese volcamiento sin ninguna limitante hacia el uso del Enneagrama en tu trabajo profesional? Te voy a contestar con la mayor honestidad y la mayor desnudez posible aquí. Era algo que yo tenía ganas de hacer desde que estaba en la universidad y era sacar el Enneagrama y ponerlo encima de todo. ¿Por qué te lo quiero contestar así? Porque incluso para graduarme como psicólogo te quiero decir que fue complejo. Mi tesis universitaria fue cómo aplicar el Enneagrama. En ese momento, como les decía, la clínica, que era lo que yo estaba viendo, pero entendí o experimenté tanto tropiezo que te quiero decir que durante mucho tiempo quedé como con una tara, ¿no? Entonces yo como que quería todo el tiempo ver cómo cabía, pero sentía cierta pena de hablar de Enneagrama en algunos ambientes y sobre todo en los organizacionales, ¿no? ¿Qué pasó, Germán? Un momento donde yo creo que, como dicen coloquialmente, le ganaron las ganas al miedo. Y ahí fue donde tal vez venía reprimido un montón y salió a flor y se fue evidente cómo todo se puede entender desde el Enneagrama. Mira, yo, algo que recuerdo de algún profesor que tuve de Enneagrama era que la mejor manera de aprender Enneagrama y aprender del individuo era poner todo en el símbolo. Todo te cabe en el símbolo, ¿sabes? Todo. Tus habilidades gerenciales, tu currículum, tu profesión como psicólogo, como economista, como administrador, tu coaching, todo te cabe en el símbolo. Y ahí es donde está la bondad. Y ahí creo que fue donde se me quitó el temor y por eso fue a volcar y hablar de Enneagrama y entender el Enneagrama en todo. O poder haberlo metido todo en el símbolo para poderlo hablar con más precisión. ¿Por qué? Porque las organizaciones no eran la excepción. Y le genera un gran valor y es lo que he venido experimentando una vez me quité esa tara o ese miedo, porque el Enneagrama es un mapa que te da estructura. Y una organización necesita un mapa, una organización necesita estructura, una organización necesita un idioma en común, un lenguaje claro que conecte con congruencia todas sus dimensiones. Y ahí está la gran bondad. Entonces se quitó el miedo, se quitó el verlo parcial, se quitó y empezó a fluir de mejor manera. O te hablo cómo lo sentí yo y cómo lo he sentido en las organizaciones con que he tenido la oportunidad de compartir esto. Y hablemos de las leyes universales. Una organización necesita identidad. Hablemos de la ley del 1. Y te estoy diciendo identidad, no te estoy hablando de eneatipo. Porque si me preguntases si incluso se puede abrir aquí un debatote, yo no creo en tipologizar en las organizaciones. A mí me parece que hablar de eneatipos en organizaciones es abrir brechas en mi laboratorio relacional. Porque el cerebro es el músculo más perezoso que tiene el ser humano. Entonces piensas, claro, como ese es 4, no, y es que como ese es 3, no, típico del 5, no, mira, es que no, o es que como yo soy 2.
y lo que estás es etiquetando y juzgando. Se está rompiendo la comunicación, se está rompiendo la confianza, se está rompiendo muchas cosas que Chamba nos hablaba hace un momento, que la gente estaba pidiendo. Entonces, cuando te hablo de la ley del uno, te hablo de identidad, no de tipología, de atipizar una organización. Hablemos de la ley del 7. La ley del 7 son procesos. La organización tiene grandes procesos, tiene grandes estructuras, tiene métodos, es dinámica. Y hablemos de la ley del 3. La ley del 3 requiere un equilibrio, una armonización, un encontrar puntos en común entre algunos polos. Entonces, por ahí, por ejemplo, le encuentro gran valor. Creo que de liderazgo hemos hablado, han hablado un montón y lo que han dicho es, como también lo dijeron, oro puro. Yo le pondría otro pedacito adicional. No es solo que yo encuentre mi identidad de liderazgo, es que yo aprenda a entender cómo al otro le gusta ser liderado. Porque ahí haces match y el enneagrama te sirve bellísimo para eso. No es solo cuál es mi potencial de liderazgo, cuál es mi estilo de liderazgo, cómo ampliar mi rango como líder. Es aprender a escuchar cómo le gusta ser liderado a los miembros de mi equipo en determinados momentos. Y por ahí es que creo que lo he encontrado y por eso me desbordé hace un tiempo a enneagrama un montón, desde la tranquilidad de entenderlo en esa estructura y no dejando atrás cultura. Y la cultura no está de los tipos, sino la cultura está desde los sesgos, por ejemplo. Como yo la puedo entender es desde ahí. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a María Mel, que quería decir algo, quiero hacerle una pregunta a Salvador para introducir en la siguiente pregunta. Algunos de ustedes han mencionado la dificultad que se da muchas veces de llegar a una organización con el tema del enneagrama. ¿Cuál sería la mejor forma para, si me permiten la expresión, venderle la idea a un líder, a un empresario, a un gerente, del uso del enneagrama como motor de transformación en su organización? Muy bien. Esa pregunta es para mí, ¿verdad? Sí, y igual para todos. Bien. Mira, esa no me la sé. Son bromas. Bueno, yo creo que no hay una receta única, ¿verdad? Una receta donde te diga, este es el primer paso, ¿verdad? Para poder generar esa venta o asesorar o decirle a las personas, mira, esto es una herramienta tan importante. Yo creo que a mí me ha pasado algo y es que el observador, ¿verdad? Quien yo soy, me permite esto y es conocer al otro para saber cuáles son sus motivadores y desde ahí llegarle, ¿verdad? Desde ahí abordarlo. Y a veces no es, desde mi ego es lo que yo quiero, ¿verdad? Y posiblemente yo ya preparé un discurso, tengo un portafolio de servicios, tengo los pasos acerca de los resultados y los atributos y todo lo que va a ganar la persona de repente. Pero creo que no va por ahí. Creo que la primera cosa que yo he aprendido para responder tu pregunta, Germán, es conocer más a quien yo voy a ofrecerle la herramienta para encontrar no solo el comportamiento, sino que hay atrás, ¿verdad? De esos motivadores. Si yo me voy por esa parte, por ejemplo, donde digo, bueno, que lo veo más mental, más financiero, ¿cómo le hablo a un financiero? Pero también eso me puede sesgar, ¿verdad? Me puede sesgar en el hecho de hablarle solamente del retorno de inversión. Cuando ese ser humano, que es un humanito, ¿verdad? También tiene también sus otros centros, tanto el instintivo como el emocional. Yo diría que la conversación con esta persona o para este grupo es empezar primero por su centro instintivo y sus motivadores, pero también contarle toda la película, ¿verdad? Hablarle también de la parte emocional, hablarle también de los resultados, hablarle también del proceso y el sistema. Y creo que por ahí vamos logrando eso. Sucede, y yo le digo a mi equipo, por ejemplo, comercial, fíjate, yo tengo 2 que ya están conmigo desde hace un buen tiempo y conocen enneagrama. Tengo a Héctor, que se identifica con el eneatipo 8, ¿verdad? Y a Eduardo, que se identifica con el eneatipo 9. Y entonces no tenemos una fórmula
única donde decimos que 1 más 1 es 2. De repente 1 más 1 es 4. Y vamos viendo sus motivadores. Hablarle a la persona no solamente desde su centro energético, sino que también desde todos. Yo así lo veo. ¿Ya? Muchas gracias, Salvador. Bueno, María Mel. Bueno, yo quiero aclarar que yo no levanté la mano ni dije que quería hablar. Fue que yo vi tu manito. No, es que yo hablo con las manos, entonces como que de pronto las estaba moviendo. Pero de todas formas quería como ampliar eso que dijo Alberto, que es muy importante. Yo que he tenido tanta experiencia a nivel laboral, yo veo una gran diferencia entre las empresas que se abordan desde el Eneagrama y las empresas que no se abordan desde el Eneagrama. Cuando tenemos el privilegio, porque todo esto, como dices tú, Germán, es parte de saberlo vender. Cuando uno tiene, por ejemplo, el privilegio de que le cogen a uno la caña, ¿ves? En cuanto a todos los resultados que una organización podría tener de trabajar con el Eneagrama, de ahí se desprenden muchísimas cosas, porque tú te vuelves como ese consultor, que es lo que todos los que hacemos estos trabajos soñamos, donde podemos comenzar a hacer un trabajo muy profundo, muy largo y muy direccionado con todo lo que tiene que ver pues, con el Eneagrama. Porque es que no solamente partimos del conocimiento de cada persona, sino de cómo se mueve el equipo, ves cómo camina el equipo desde el Eneagrama, qué aporta cada uno, qué no aporta. Es más, cómo dificulta cada uno de estos cerebros, por ejemplo, el resultado de un equipo. Eso es fundamental para las organizaciones y es buenísimo cuando una organización toma conciencia de eso. Cómo se comunican entre ellos, las maneras de comunicarse, las formas, lo que está esperando el otro, lo que no va a dar, lo que sí va a dar. Entonces, fíjate que uno arranca desde allí y puede llevar a la organización a crear todo un proceso. De hecho, incluso, por ejemplo, cuando Alberto decía la identidad, para mí incluso es importante la identidad macro de la organización, cuando tú sabes que la organización incluso tiene su propio arquetipo. Y el hecho de tener su propio arquetipo como tal hace que tú te encuentres, por ejemplo, Germán, como lo decías al inicio, en organizaciones donde vamos a tener más intelectuales, entre comillas, que emocionales y viceversa. Todo depende del alma de la organización, ¿sí? Todo depende de cómo la organización esté direccionada. Entonces, eso también es un punto supremamente importante. ¿Cómo podemos atender el servicio al cliente, por ejemplo? Para mí eso es fundamental y dentro de eso uno logra tener éxito, como decía Salvador, cuando uno logra integrar los tres. ¿Ves? Es como cuando, voy a poner un ejemplo que a veces he manejado, como cuando uno dice Colgate triple acción. ¿Ves? Dientes sanos, fuertes y aliento agradable y todo ese tipo de cosas. Pues ¿a quién le está llegando? A los tres cerebros. Entonces, cuando uno logra esa completitud dentro de los equipos, eso da unos resultados excelentes en productividad. Muchas gracias, Marimel. Bueno, Luis Fernando levantó la mano y no quiero desaprovechar la oportunidad para contar una anécdota que tuve con Luis Fernando, y es que cuando hace muchos años el líder de la organización para la cual trabaja Luis Fernando, Audifarma, inició el proceso de Eneagrama, el más escéptico y el que más se opuso a ese proceso fue Luis Fernando Noreña. Sin embargo, después de haber participado en nuestra primera experiencia, en nuestro primer encuentro, se volvió una de las personas más entusiastas y más motivado para trabajar con esa empresa. No sé si lo que quería compartirnos podría también entrar ahí con esta pequeña anécdota, mi querido Luis Fernando. Bueno, sí, pero decir de entrada que yo no tengo la culpa de ser escéptico, esa vaina me llegó. Pues en el Eneagrama y digamos en los grupos en donde se trabajan este tipo de cosas se aprenden que tenemos unos tipos, ¿cierto? Y esos tipos sencillamente pues nacemos con ellos y ya es lo que hacemos de ahí para adelante con eso, lo que marca la diferencia. Así que, bueno, yo no tengo la culpa. Rico sí es rico y maluco sí es maluco. Lo que quiero compartir es que
nosotros hemos aprendido, así como decían ahorita, que la formación en las empresas tiene ahora un lugar más importante que el que tenía antes en lo que tiene que ver con el lado, digamos, personal e interpersonal, como esas habilidades. También hay que decir que hemos aprendido que una cosa es el contenido de, digamos, de la formación, que puede ser súper bueno, como son los seminarios que hemos recibido con Humanizarte, con Germán, y otros pues que en nuestro caminar pues hemos visto, pero hemos encontrado muy claro algo, que por bueno que sea el seminario, el taller, lo que sea, la diferencia lo marca en lo que pase después de esa actividad. Ahí es donde está la diferencia. Y creo que ese es un reto que hay para los que trabajen en Enneagrama o los que trabajen con cualquier otra herramienta, inclusive con cualquier otra propuesta. Es que como que perdamos la inocencia de pensar que con una actividad de un día o de 2 días o de 3 días, que con eso ocurrió la magia. Y la verdad es que la magia para muchos se ve allí, en el sentido, pero es una magia que yo pondría entre comillas, que es la magia emocional, de decir, wow, qué cosas vi, qué interesante, yo no había visto esto. Y entonces así como cuando uno está enamorado, ¿cierto? Entonces no ve sino las cosas bonitas. Pero después hay que construir el amor, integrando las dificultades de ponerse una meta y de en esa fricción que produce la meta entre lo que quiere en mí y lo que rechaza en mí, y qué es lo que pasa allí en toda esa fricción y qué se va construyendo. Ahí es donde está la dificultad y que creo que cualquiera que quiera ofrecer de una manera responsable estos servicios, digamos, de transformación, conectando ahí con lo primero, de transformación de las personas en las empresas, yo creo que es muy honesto hacer esa advertencia. Por maravilloso, es que yo pongo el ejemplo, a Jesucristo no todo el mundo le comió cuento. Usted puede traer aquí al que quiera, al iluminado, y no todo el mundo le va a comer cuento. Pero sí puede haber diferencias si se comprometen tanto quien promete como quien acepta la promesa de que van a caminar un camino juntos y de que ese camino tiene una metodología. Y me gustó mucho lo que dijo Ana María, que yo ya lo sabía porque me lo había hecho Germán hacía tiempos, que es de incluir métricas de desarrollo sobre esto dentro del tablero de control. Al lado de los indicadores financieros y de mercadeo y todo esto, debe haber unas métricas que hagan que esto suba o baje. Y en la medida que uno vea que algo está bajando, eso es una señal muy clara para todos de que, oiga, esto no puede seguir así, esto tiene que hacerse algo, esto tiene que hacerse algún cambio. Entonces, resumiendo, unas promesas mucho más realistas para todos y ojalá que se incluyan dentro de las métricas individuales y de organización en cuanto a qué tanto vamos avanzando en las metas que cada cual se puso. Muchas gracias, Luis Fernando. Edilnet. Bueno, yo coincido con Luis Fernando, sin embargo, yo creo que el impacto que tiene este tipo de programas al inicio, el tema no está en lo que realmente no suceda la magia en el entrenamiento, porque sucede y la gente sale contenta, sino el seguimiento, que también un poco lo decía Luis. Y recogiendo algo que yo quería opinar sobre lo que hablabas de cómo vender la idea, porque a veces le tenemos un poquito de miedo a esa palabra vender. Yo creo que la clave está en justamente eso, no vender, sino escuchar. El Enneagrama tiene es una herramienta tan generosa que aporta tanto a tantos temas de la organización: servicio al cliente, ventas, agilidad, productividad del equipo. Y lo que deberíamos hacer es escuchar la necesidad del gerente de recursos humanos, que normalmente es por el que entramos a una organización, o del gerente general. ¿Cuál es la problemática? ¿Sí? ¿Cuál es la problemática real que hay ahí?
Y antes de ir a hablar de las tipologías, antes de ir a hablar de todo esto, y a partir de esa necesidad, sí involucrar un poco el eneagrama, porque el eneagrama nos da para muchas cosas, pero a veces por tratar de mostrar todos los beneficios, no apuntamos a qué es lo que quiere la organización. Hay algunas organizaciones que tienen problemas, por ejemplo, de servicio al cliente, pero hay otras que son temas de clima, les va muy bien las ventas, pero no se llevan bien entre ellos. Hay otros que sí efectivamente quieren aumentar las ventas y no saben cómo manejar eso con sus vendedores. Entonces yo creería que por ahí, y uniendo un poco con lo de Luis, y es qué va a pasar después de esto, cuáles son los procesos que se van a generar, y esto alinearlo de una manera muy estratégica a la formación, a cómo se va a medir después, en el alinearlo con los procesos de desempeño, cómo se va a medir en el desempeño de la gente, cómo se va a medir en los indicadores de los equipos de trabajo. Incluso da pie pues para hacer un trabajo no de uno o dos días, sino un trabajo anual, semestral, donde se pueda trabajar de manera directa con los líderes, apoyándolos y acompañándolos, coachándolos y desarrollando el eneagrama como una herramienta. Pero sí tiene que tener una alineación estratégica definitivamente, primero para poder medir, porque como decía Anita, lo que no se mide no funciona. Es decir, si nosotros y los que hemos estado sabemos en el mundo organizacional que nos movemos por números. Entonces hay que buscar que esto que nosotros estamos ofreciendo se pueda visibilizar a nivel de indicadores, a nivel estratégico. Hay que hacer una alineación. Yo creería, bueno, era un poco lo que para mostrar las bondades, porque es que de verdad las bondades son amplísimas desde mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Ana María para que haga el cierre de nuestro ejercicio del día de hoy, quiero invitar a todos nuestros oyentes para el próximo miércoles, donde vamos a tener un webinar bien especial, porque vamos a empezar a tener una serie de webinar sobre el Congreso Regional Latino de Eneagrama que vamos a realizar el 10, 11 y 12 de octubre. Este miércoles a las 2 de la tarde vamos a tener invitados muy especiales para hablar de ese congreso. En primer lugar, vamos a tener a Montse Fernández desde España. Ella es miembro de la Junta Directiva Global de la IEA. Vamos a tener a Jan Shevda, que es copresidente de la Junta Directiva Global de la IEA. Ella va a estar desde Estados Unidos. Vamos a tener a Catalina Rico, que es la presidente de la Asociación Colombiana de Eneagrama en estos momentos en Colombia. Y vamos a tener a Alberto Bravo, que nos acompaña hoy, expresidente de la Asociación Colombiana de Eneagrama y además uno de los gestores de este congreso. Y posteriormente vamos a tener durante todas las semanas invitados en lo posible a todos y cada uno de los ponentes que van a ser partícipes de ese congreso para que nos den un adelanto de lo que van a ser sus ponencias. Y ahí vamos a tener la oportunidad de conocer en detalle este maravilloso congreso que vamos a realizar en el mes de octubre. Y también, para no recibir un regaño de mi equipo de trabajo, por favor, el mensaje del patrocinador, a esa este lado también, por favor, que en este mes de septiembre tenemos el nivel de Eneagrama Despertar del Ser para las personas que quieran profundizar en su proceso. Muy pronto hablaremos de Liderarte, que es un seminario organizacional para las empresas que quieran empezar también en el tema. Anita, te correspondió cerrar este maravilloso conversatorio sobre este tema tan apasionante. Muchas gracias, Germán. Bueno, yo creo que ha sido súper revelador. Fíjense que hemos tocado toda clase de temas, pero todos y cada uno nos han llevado a que veamos la maravillosa herramienta que puede ser el eneagrama dentro de las empresas. Y como les digo, no me tocó en ese momento, pero hubiera sido maravilloso. Ustedes que lo tienen, que tienen la posibilidad, que están hoy dentro de las empresas, ábranle la puerta. No pierden nada y pueden ganar muchísimo. Agradezco a todos por haber participado, a todos los panelistas, me encantaron. Y Germán, mil gracias por hacer esto, mil gracias por tu entrega, mil gracias por ser tan bondadoso, por ser así y dar todo lo que tienes.
Te admiro mucho. Muchas gracias, Anita. Es muy fácil cuando tengo amigos como ustedes tan queridos que siempre me ayudan y me alcahuetean todas estas locuras. Bueno, a todos los que nos escucharon, este webinar en la noche de hoy estará en nuestro canal de YouTube para que puedan verlo en diferido y para compartirlo con las personas, con sus colaboradores al interior de las empresas. Nuestro canal de YouTube, Humanizarte Digital. A todos los que nos escucharon, muchas gracias por estar aquí. Les voy a pedir a nuestros panelistas que no se retiren para hacer una despedida en privado al cerrarlo. Entonces, a todos los que nos acompañaron, mil y mil gracias. Hasta una nueva oportunidad que va a ser el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Bienvenidos. Muchas gracias.